Un caso particular de un sistema de partículas es cuando éstas guardan distancias constantes entre sí. A eso se le llama un cuerpo rígido, que eso lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Entonces, salvo que se diga otra cosa, de hecho va a suceder así, vamos a ver el caso en el cual las partículas no tienen esta restricción de que sean rígidos, sino que primero las vamos a considerar que se pueden mover entre sí, pues. Entonces, vamos a considerar un sistema de n mayúscula partículas en una cierta región, que le llamo A, y vamos a usar esta notación. A una de ellas, de esas partículas, la vamos a denotar con I, su masa por MI, el vector de posición por RI, y consecuentemente su velocidad y aceleración, la partícula I, por RI punto y RI 2 puntos. Es muy importante definir mi sistema de partículas, ¿sí? Una vez que digo, este es mi sistema de partículas, voy a distinguir entre las partículas que forman parte de este sistema y las que no formen parte de este sistema. ¿De acuerdo? Eso no se les pase, por favor, es lo primeritito y es en lo que luego se llegan a equivocar. Tienen que decir, mi sistema es tal, tal y tal partícula. Y otras partículas que hubiera que no formaran parte de este sistema, pues vamos a considerarlas externas al sistema. Y a las de adentro, pues internas al sistema. Por lo tanto, vamos a distinguir entre las fuerzas que se ejercen las partículas hermanas, digamos, las que forman parte del sistema, les vamos a llamar fuerzas internas, y a las que le ejerzan otras partículas que no formen parte del sistema, le llamaremos fuerzas externas. ¿Está claro eso? Creo que por aquí puse un dibujo para explicarme mejor. ¿Está? Están hechos muy deprisa. Entonces vean, tienen por ejemplo esta región A, donde están estas partículas que se ven por acá. Me fijo en una de ellas, la partícula de masa MI. Esta partícula va a sentir, supongamos que fueran fuerzas de atracción, va a sentir que la jala esta compañera de ella, esta otra, esta de acá y esta de acá. Y esta partícula que está fuera del sistema, partícula externa, pues va a sentir una fuerza que le llamo FI, que es F externo. Las de adentro las voy a denotar con FIJ, porque si considero una partícula arbitraria del sistema, la denoto con J, y entonces a la fuerza que la partícula J le ejerce a la partícula I, la denoto con FIJ. No están las flechitas de vectores, se supone que esta FIJ es lo mismo que el FI, son vectores, ¿no? Son fuerzas. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, si ustedes consideran el sistema planetario, pero si nos restringimos, por ejemplo, a los cuerpos Sol, Tierra, Luna, que son los más importantes para nosotros, Sol, Tierra, Luna, entonces las interacciones entre el Sol con la Luna y la Tierra con el Sol y la Luna con la Tierra y el Sol, son fuerzas internas. Sin embargo, la fuerza que le ejerza Marte, por ejemplo, pues ese es ajeno a nuestro sistema que elegimos. Y entonces las fuerzas que Marte le ejerce a los otros cuerpos pues son externas. ¿Está claro eso? Bueno, continúo. Vamos a empezar pues con lo que sabemos. Sabemos qué pasa con una partícula.
Entonces aquí voy a considerar que la FI, olvídense del dibujito de hace un rato, no, perdón, es la misma notación, que FI es la fuerza externa sobre la partícula I. Y FIJ es la fuerza que ejercida sobre la partícula I por la partícula J. Entonces la ecuación de movimiento de la partícula I me dice que la masa por su aceleración va a ser igual a la fuerza externa que actúe sobre la partícula I, más la suma de todas las fuerzas que sus hermanas le ejercen a la partícula I. A veces aquí en la notación se pone que la J es diferente de I, o sea que no, una partícula no siente fuerza debido a ella misma. En todo caso aquí la consideramos cero y no va, nada más es la fuerza que la partícula, las demás partículas le ejercen a la partícula I. Estos índices así en ese orden. Es el que casi usan todos los libros, pero fíjense bien que sea así. A veces creo que algunos lo usan al revés. Aquí quien siente la fuerza es la I. La I. Y la que está ejerciendo la fuerza sobre la I es todas las demás Jotas, ¿no? Las restantes N-1 partículas. Bueno, entonces fíjense que aquí en la ecuación 1 tenemos realmente n ecuaciones vectoriales, ¿no? Porque la I va desde 1 hasta n es el número total de partículas. Para cada partícula tenemos una ecuación de este tipo. Y si vivimos en un espacio de 3 dimensiones, entonces cada una de estas ecuaciones vectoriales contiene 3 escalares. Y por lo tanto, de manera muy general, en esta ecuación 1 están representadas 3n ecuaciones escalares, ¿sí? Y eso es un problema muy complicado. Son 3n ecuaciones diferenciales, acopladas porque la FIJ es la fuerza sobre la partícula I debido a la J, entonces hay una interacción entre las dos, y entonces están acopladas por la interacción que hay entre ellas mismas. Entonces, eso es un problema dificilísimo. De hecho, se puede resolver de manera exacta para 2 partículas y con un poco de reservas. Para 3 partículas, solamente ejemplos muy restringidos se pueden resolver, pero de manera analítica exacta. Lo demás son aproximaciones. Entonces, para simplificar esto, lo que se hace es sumar todas estas ecuaciones. Voy a sumar las n ecuaciones vectoriales a ver qué pasa, ¿sí? Entonces aquí pongo suma sobre I, suma sobre I y suma sobre I. Eso está aquí, en ecuación 2. Suma sobre I de MI por RI igual a suma sobre I de las fuerzas externas más la suma de las fuerzas internas del sistema. Sin embargo, este último término se anula en virtud de la tercera ley de Newton, como dice acá. Se puede demostrar eso de varias maneras. La más rápida es así. Toman estos términos, están acá, lo que está aquí abajo. Ahora aquí, vean que I y J son índices mudos, como se les llama. Voy a cambiar la nomenclatura. A la I le llamo J y a la J le llamo I. Eso no cambia nada. Es notación. Lo hago así. Sin embargo, aquí sí hubo un cambio radical, porque FJI en nuestra convención significa la fuerza que la partícula I le ejerce a la J. Y aquí tenemos la fuerza que la J le ejerce a la I. Entonces, la tercera ley de Newton dice que FJI es igual a menos FIJ. Entonces lo pongo acá. En lugar de poner FJI, pongo FIJ y pongo el signo menos. Pero vean, se obtiene que esta expresión que tengo acá es igual a su negativo. Y eso solamente lo cumple el cero. Entonces esta suma es cero.
lo cual me dice que la suma de todas las fuerzas internas que obedezcan la tercera ley de Newton se anulan, todas se anulan. Recuerden de su curso de electromagnetismo, ahí en el caso electromagnético, no necesariamente se cumple la tercera ley de Newton en su forma fuerte, como se le llama. ¿Está claro esta obtención del cero de aquí? Si no lo pueden desarrollar estos términos, por si alguien no entendió, me preparé aquí con un escrito por si me preguntaban, pero como no me preguntan, se los digo. Esa expresión que tenemos ahí, pues es todo esto que está acá. Vean, en la primera, el cero significa la fuerza F11, que es la fuerza que la partícula 1 le ejerce a la 1, que como les dije es cero, no siente fuerza. En el primer renglón escribí las fuerzas internas sobre la partícula 1. Es la que 2 le ejerce al 1, la 3 le ejerce al 1, etcétera, hasta que la n le ejerce al 1. Luego tomo la partícula 2. F21 es la fuerza sobre la partícula 2, debido a la 1. Aquí iría la F22, que es 0. Y aquí la F23, la 3 le ejerce al 2, la n le ejerce al 3. Y así para todas las partículas. Ahora tomo la 3, hago lo mismo. Y finalmente tomo la n y hago lo mismo. La suma de todos estos términos es lo que estoy calculando allá en la doble sumatoria. Pero si se fijan, este es un arreglo cuadrado, o sea, tiene n filas y n columnas, llamémosle aquí así, n arreglos así verticales. En la diagonal hay ceros, que corresponde a los términos en los cuales están expresadas las autofuerzas, por llamarles de algún modo. Y equidistantes de la diagonal se encuentran las fuerzas de tercera ley de Newton. Por ejemplo, la F12 y la F21 son fuerzas de acción y reacción. F12 es la fuerza que la partícula 2 le ejerce a la 1. Y la F21 es la que la 1 le ejerce a la 2. Y así, la F13 con la F31, la F1N con la FN1, la F32 con la F23, la F3N con la FN3, ¿sí? Son fuerzas de acción y reacción. Pero sabemos de Newton, ahí viene la forma fuerte esto es en magnitud, y si también está en la misma dirección, estas fuerzas, que es lo que se supone, se llama que obedecen la tercera ley de Newton en su forma fuerte. Pero F21 es menos F12. F31 es menos F13, etc. Entonces vean que aparecen los negativos. A la hora de sumarlos, pues se anulan todas. Todas las fuerzas se anulan. Y aquí está de manera matemática rápida, ¿sí? Entonces, como esto resultó 0, en la ecuación 2 se va. Adiós. Quito. Y nada más me va a quedar que la suma sobre i de 1 hasta n de m y r y 2 puntos va a ser igual a la suma sobre i de fi. O sea, nada más va a ser igual a las fuerzas, a la suma de todas las fuerzas externas. Entonces, si convengo de aquí en adelante que la suma de las fuerzas externas las denoto simplemente con F, es convención por el momento, entonces obtengo que la fuerza total externa va a ser igual a la suma de todas las masas por las aceleraciones de cada una de las partículas. Sin embargo, conviene expresarlo de otro modo, esta ecuación. Para ello se introduce lo que es la posición del centro de masa. El vector de posición centro de masa es un vector tal que es, digamos que es el promedio de las posiciones de las partículas, pero pesados por sus masas. Como pueden ver, esta expresión en probabilidad se usa mucho. O en estadística, es el promedio de las posiciones, pero tomando en cuenta la masa.
El denominador es la suma total de todas las masas de las partículas. Esta es la definición. Le vamos a llamar simplemente M mayúscula a la suma total de todas las masas del sistema. Entonces me queda así. Entonces, ¿esto para qué se hizo? Porque si se fijan, el numerador que aparece acá es lo mismo que tenemos aquí arriba, el lado izquierdo, la suma sobre I de M y R y 2 puntos. Entonces, esta expresión nos damos cuenta que este numerador es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Entonces, la ecuación 4 que aparece aquí pues, se escribe de manera mucho más simple. La masa total del sistema por la aceleración del centro de masa es igual a la fuerza total externa sobre el sistema. Y de ahí se justifica el hecho de que hemos usado una relación semejante a esta, similar a esta, en el caso, por ejemplo, de cuerpos rígidos macroscópicos. Cuando uno dice un automóvil se mueve a 60 kilómetros por hora, pues se entiende que es el movimiento de este automóvil, pero como un todo. Y es la posición del centro de masa su líder, digamos. Aunque en el caso de cuerpos rígidos, pues tanto el centro de masa como todas sus componentes se mueven de igual manera debido a la restricción de que sea un cuerpo rígido. Bueno, eso está aquí dicho con palabras. ¿Lo ven? Entonces, ¿se acuerdan de esta relación? Para un sistema de partículas, la fuerza total externa al sistema, una vez que dije yo cuál es el sistema, va a ser igual a la masa total del sistema por su aceleración del centro de masa. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? Creo que no, profesor. Bien. Alguien habló, pero lo escucho muy quedito. Dijo que no No, tenía nada más dudas. que no. Ok, gracias. Para el caso continuo, si se fijan aquí es un caso discreto de partículas. En el caso continuo, pues ya saben cómo se generaliza. Entonces toman una densidad, toman un elemento de volumen que contenga una cierta masa. Ese elemento de volumen va a tener una masa igual a la densidad volumétrica de masa que tenga por el elemento de volumen. Entonces, ρ de B es la diferencial de masa de un elemento pequeñito de volumen. Entonces, como el cuerpo continuo de masa continua lo dividen en esos pequeñitos diferenciales de masa, la suma griega, esta suma que es de Euler, esta sigma, se traduce en una S alargada, que es la integral, ¿no? Y entonces la definición de centro de masa se vuelve la suma alargada de la posición del elemento de masa, ρ de B, sobre la masa total. Este es para sistemas de masa continua, lo mismo. En coordenadas cartesianas, por ejemplo, pues estas son las expresiones. X, Y, C y Z, C son las componentes cartesianas del vector de posición C. Y X, Y, Z son las componentes cartesianas del vector de posición. Y así calculan. No tiene ningún caso, ya hicieron en la prepa, estar calculando ahí centros de masa. Eso ya no lo vamos a hacer. Bueno, todavía hay otra manera, muchas veces más útil, de escribir esta ecuación, la ecuación 7, que es la fundamental. Esta es la que deben de aprenderse, anotar por ahí, ya se la saben la mayoría, espero. Pero hay otra forma de introducir otra cosa que es muy importante. Igual que como para una partícula, la cantidad de movimiento de la partícula o el aumento lineal son importantes, aquí también. Y ese surge así porque vean el lado izquierdo de la segunda ley de Newton, que acabamos de obtener. Pues, el que está aquí con la suma, aquí.
Lo pueden escribir como la derivada respecto al tiempo de MI por RI punto, nada más. Lo que está escrito aquí abajo. Aquí. Esto lo ponen como la derivada respecto al tiempo de MI RI. Y esto es igual a F. Entonces, a esta sumatoria que está aquí, que si se fijan es la suma total de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas. Y así lo definimos. Cantidad de movimiento lineal del sistema o momento lineal total es P mayúscula igual a la suma sobre I de MI RI. Entonces, fijan aquí, pues, entonces, la derivada respecto al tiempo de eso es la derivada de P respecto a T. Va a ser igual a la F. Y queda así. Queda una formulita semejante a la que teníamos para una partícula. Nada más que aquí no olviden que esta F que está acá es la F externa al sistema. Y la P mayúscula que aparece aquí es la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas. Eso está dicho aquí abajo. Entonces es otra relación que deben de tener presente. ¿Sí? Si no hay fuerzas externas acá, entonces esto se hace cero. Y si se hace cero, entonces se conserva la cantidad de movimiento total del sistema. Eso lo aplicamos para el problema de la cuña sobre la partícula, ¿no? ¿Se acuerdan? Que también en el examen se preguntó. Entonces, si F es cero, entonces se conserva el momento lineal total. Y también se puede sacar otra relación, porque si toman ahora la ecuación 11, esta que está aquí, y la integran respecto al tiempo, o sea, multiplican F por dt, y el lado derecho por dt, y lo integran, entonces van a encontrar el impulso de las fuerzas externas calculadas en un intervalo que vaya del tiempo 1 al tiempo 2, que generalmente luego esto es muy pequeño este intervalo de tiempo, y el lado derecho, que es simplemente dp, de 1 a 2, me queda P2 menos P1. El impulso de las fuerzas externas va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento del sistema, semejante a lo que obtuvimos para una partícula. Ahí está presente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No hay, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora la ecuación de movimiento de un sistema de masa variable. O sea, este sistema que ahora vamos a ver varía su masa, puede variar. ¿Qué ejemplos hay de esto? Pues ahí están. Una plataforma que abastece material, un cohete, una cadena, que vamos a ver ahí varios problemitas de esos, que una cadena que está cayendo sobre una mesa, por ejemplo. Si consideramos la masa de la cadena que está sobre una mesa, pues ese sistema tiene una masa. Yo pensé que había puesto el dibujo, ahorita lo vemos. Entonces, ese es un sistema de masa variable. De manera esquemática, ¿cómo lo voy a ver? Es este dibujo. Tienen un sistema aquí de masa m, sobre el cual está actuando una fuerza F externa. Tiene una velocidad v respecto a un sistema inercial. Esto sucede a un tiempo t arbitrario. Un tiempo delta t posterior, vamos a suponer que este sistema perdió una pequeña cantidad de masa que denoto con delta n. Entonces la masa del sistema se queda como m menos delta n. Ese pedacito delta m voy a suponer que abandona este sistema con una velocidad u. Esta velocidad está medida con respecto al sistema inercial de referencia. Eso es muy importante, respecto al sistema inercial. La fuerza que actúa sobre nuestro sistema principal, llamémosle así, sigue siendo la misma F, o sea, no cambia.
Debido a esta pérdida de masa del sistema, la velocidad del sistema principal se ve modificada y le llamo delta V a la variación de la velocidad. ¿Está de acuerdo? ¿Está claro lo que digo? Vean que en este caso estoy suponiendo que este sistema está perdiendo masa. Eso es importante, pierde esta masa. Lo que me interesa a mí es el movimiento de este sistema, no de la masa que se perdió, sino de este. Entonces vamos a ver cómo se escribe la ecuación de movimiento. Para ello vamos a usar precisamente este resultado, que la fuerza total externa es igual a la derivada de P respecto al tiempo. Esta derivada respecto al tiempo de P la vamos a calcular, digamos que con la definición de derivada, con el proceso al límite, para hacerlo bien. Entonces la delta P va a ser la variación temporal de la cantidad de movimiento. Voy a regresar al dibujito. ¿Cuánto cambió la cantidad de movimiento? Pues vean, al tiempo T más delta T. Ahorita pongo la ecuación, pero la ecuación va a ser la masa de este, m menos delta m, por su velocidad, más delta m por 1, por su velocidad. Esa es la cantidad de movimiento a este tiempo. M menos delta m por v más delta v, más delta m por 1. Y le voy a restar lo que tenía al tiempo t, que sería m por v. Y eso está escrito aquí en esta ecuación. Esta delta p es igual a m menos delta m por v más delta v, más u por delta m menos m por v. Vean que m por v se va, se cancela, porque aquí tienen m por v se va. Y nada más me va a quedar m por delta v, que está aquí. Me va a quedar delta m por v, que está acá. Y luego va a quedar va a quedar delta m por delta v. Y finalmente queda delta m por 1, que es esto. Divido entre el intervalo de tiempo en el cual sucedió esta variación, o sea, divido entre delta t, cada uno de los términos que fui diciendo, están acá. Como vean aquí, que este término que aparece aquí, delta m por delta v entre delta t, es como tanto delta m como delta t va a tender a 0, porque voy a tomar ese límite. Entonces esta cantidad que aparece acá se va a anular, porque va a ser el producto de dos infinitesimos, o sea, de dos cantidades que tienden a 0, y voy a hacer esa aproximación. Entonces nada más me van a quedar este y este término. Al tomar el límite de una suma es la suma de los límites, entonces aquí me va a quedar el límite de m por delta v sobre delta t. Eso me da m por el límite, que es la derivada de v respecto al tiempo, que es lo que aparece aquí abajo. Aquí igual, aquí va a aparecer v por este límite, que sería la derivada de m respecto al tiempo por v. Aquí me equivoqué, no, aquí, perdón. Aquí la derivada, esta razón cuando delta t tiende a 0 es la derivada de m respecto al tiempo por v, que es el que está acá, derivada de m respecto al tiempo por v. Y este último sería la derivada de m respecto al tiempo por 1, que es lo que aparece aquí. Entonces aquí ya están arreglados de otra forma. Por otro lado, sabemos que esta derivada es igual a la fuerza total externa. Aquí. Entonces pongo la F y obtengo este resultado. Fíjense que aquí pueden factorizar la derivada de m respecto al tiempo y les queda u menos b. Recuerden que u y b están medidas desde un sistema inercial.
Por lo tanto, U menos B significa la velocidad relativa de U, pero con respecto al sistema principal. O sea, es la velocidad que tiene la masa que se desprendió del sistema, pero esa velocidad, o sea, U menos B, sería medida con respecto al sistema principal, que digamos que en la práctica es la velocidad que es más fácil de medir, porque, por ejemplo, en el caso de un cohete, piensen ustedes, esta U sería la velocidad de los cohetes vistos desde un sistema inercial, imagínense la Tierra, por ejemplo, y pues eso cuánto es. Sin embargo, la velocidad que tienen los gases medido desde el cohete principal, pues eso sí es en la práctica más fácil medir. Entonces, esa es la velocidad relativa, U menos B. Se acostumbra a poner, o sea, es más fácil transponer estos términos. M por la derivada de B respecto al tiempo es la aceleración. Entonces, este lo dejan del lado izquierdo, este lo pasan del otro lado, y aquí se le dio vuelta todo, y finalmente queda así mi ecuación. La masa del sistema al tiempo t por la derivada de B respecto al tiempo, que es la aceleración, medida desde el sistema inercial, va a ser igual a la fuerza externa. En este caso, el que acabamos de ver, aquí debería ir un signo menos la derivada de m respecto al tiempo por la b relativa, por la u menos b. Aparece aquí el más menos porque el signo más, como dice aquí abajo, el caso que vimos fue un caso en el cual el sistema pierde masa, por eso aparece el signo menos. En caso de que el sistema ganara masa, entonces le vamos a poner un signo más. Aquí hay diferencia con los libros. Varios libros consideran que, por otro lado, la variación temporal de la masa, o sea, esta derivada que está aquí, yo siempre la estoy considerando positiva. El que se pierda o se gane masa está metido en estos signos. Sin embargo, otros libros le ponen aquí signo más, siempre signo más, y el signo se lo meten a la derivada de m respecto al tiempo. Si el sistema pierde masa, entonces esta derivada es negativa, y si gana masa, esta derivada es positiva. No hace que tener cuidado de eso. Yo voy a usar el hecho de que esto siempre lo voy a considerar positivo. Si pierde masa le pongo menos, y si gana masa le pongo más. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? Esa ecuación es la que deben de guardar por ahí. Los problemas de este tema son los que son son fáciles de plantear y son un poquito difíciles de resolver porque generalmente las ecuaciones diferenciales que salen, pues ya no son tan sencillas como las que hemos visto, pero tampoco son tan complicadas. Se pueden resolver. Bueno, ¿no tienen preguntas? Bueno. Sin embargo, pues aquí lo que sigue es, dice, una pregunta que frecuentemente surge al obtener esta ecuación es, ¿por qué no usar simplemente la ecuación de Newton en esta forma? Vean que si yo considero que la masa es variable, entonces en la fórmula de F igual a la derivada de P respecto al tiempo, pues simplemente consideré yo la masa como variable y calculo esa derivada. Al considerar la masa variable, entonces me quedaría la masa por la derivada de B respecto al tiempo, más la derivada de M respecto al tiempo por B. ¿Sí? Si F lo hubiera yo escrito como la derivada con respecto al tiempo, paréntesis, de M por B, esta sería su derivada. Entonces vean que entre esta ecuación y esta, si ponen aquí la U menos B, pues hay diferencia, ¿no? Son diferentes, la 13 y la 15. Vean que en la 15 no aparece esta derivada de U. Derivada de M respecto al tiempo por 1 aparece.
solamente que esa U valiera 0, entonces sí serían iguales. U es la velocidad de la masa que se desprende del sistema en este caso. Solamente entonces sería así. Y para probar que la fórmula correcta es la 14, la 13 como está aquí, y no la 15, entonces eso se demuestra viendo que esta ecuación, que la 15, no mantiene su forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Sin embargo, la 13 sí. Esta sí la mantiene. Entonces, eso es lo que se va a probar enseguida. Entonces, vamos a considerar dos sistemas de referencia inerciales, que les llamo S y S'. Y estos sistemas de referencia son tales que un cuerpo en el sistema S tiene velocidad V y en el sistema S' tiene velocidad V'. Como son inerciales los sistemas, entonces, si la V mayúscula que está aquí indicada es la velocidad que tiene el sistema S' respecto a S, pero lo considero constante para que sea inercial, ¿no? Porque si no, no serían inerciales. Esta V necesariamente debe de ser constante para que S y S' sean inerciales. Entonces, la relación que hay entre la velocidad del cuerpo medido en el sistema S' y en el sistema S es esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, ahora en el sistema S', la fórmula 15 que tenemos acá tendría esta forma, ¿no? F igual a la masa por la derivada de V' respecto al tiempo, más la derivada de M respecto al tiempo por V' en el sistema S'. Pero de aquí sustituyo V', que tengo acá, lo pongo aquí abajo, U menos V, y acá V menos V. Perdón, U menos V, aquí es V menos V, y aquí V menos V. Sustituyo la V' que está aquí. Y hago aquí las operaciones, y entonces me queda esto que aparece acá. ¿Sí? Y aquí, como pueden darse cuenta, partimos de esta ecuación, a ver si se ven los dos, de la 15, y nos cambiamos de sistema de referencia inercial, y me apareció este término que no estaba antes. O sea que al cambiar de sistema de referencia inercial, no cambió la forma de la ley de Newton. Solamente serían iguales si la V valga 0. Pero que la V valga 0 quiere decir que el sistema S' pues, es el mismo sistema S. Entonces, pues, algo está raro por ahí. Sin embargo, la ecuación 13, que es la que nosotros, esta, vamos a hacer lo mismo, pero con esta ecuación, lo mismito. Entonces, eso viene aquí adelante. Entonces, hacemos lo mismo, pero ponemos las primas, ¿no? Es la misma ecuación 13 que está arriba, pero con primas. Entonces, la ecuación en el sistema S', que es inercial. Sustituimos la V' por V menos V y la U' por U menos V. Lo ponemos acá. Y al hacer eso, están hechos los pasos, pero créanmelo, obtenemos la misma ecuación 13. O sea, no cambió. La 19, veanlo ahí. La 13. Esta es la misma. Esa. La 19 no es la misma, es la misma. Entonces, esta forma de la ecuación de Newton para un sistema de masa variable es la correcta. Esa ecuación es famosa, se llama la ecuación de Meshchersky, en ruso. Meshchersky. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan?
mismo voy a terminar este tema. Es cortito. Ahora vamos a ver cómo se escribe la energía cinética en un sistema de partículas. Esto es útil y lo vamos a ocupar cuando veamos Lagrange, cuando veamos cuerpo rígido también. La energía cinética de una partícula, pues ya la saben ustedes. Por ejemplo, toman la partícula de masa MI, su energía cinética, T sub I, es un medio de MI por RI punto al cuadrado. Recuerden que esto significa RI punto, punto, RI punto. Es notación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la energía cinética de un sistema de partículas va a ser la suma de las energías cinéticas de todas las partículas. La energía cinética es un escalar, entonces la suma de todas las energías cinéticas. Denoto con T nada más. Aquí la TI. Pero es muy útil introducir el centro de masa. Entonces, el centro de masa, recuerden que lo definimos, la RC, allá arriba, como la suma sobre I de MI por RI entre la masa total. Aquí está, ¿no? Suma sobre I de MI por RI entre la masa total. Y su velocidad, pues le calcula su derivada, que en este caso aquí es ponerle un puntito, y aquí es ponerle un puntito arriba de la R, ¿no? La derivada de una suma es la suma de las... Es la derivada, es la suma de las derivadas. Este es un escalar, debajo también es un escalar. Y eso lo ponemos acá. Pero hacemos más. Vean. Esto no hubiera puesto un dibujito ahí. La posición de la partícula I vista desde un sistema inercial se puede escribir como la posición del centro de masa más la posición de la partícula pero medida desde el centro de masa. ¿Eso está claro o lo pongo por acá? No. ¿Sí está claro? De donde aquí tienen los puntitos acá. Y es la posición de la partícula I vista desde un inercial. Lo pueden escribir como el vector de posición del centro de masa, más ρi, que sería la posición de la partícula, pero medida desde el centro de masa. Y cuando lo derivo respecto al tiempo, obtengo la relación de las velocidades de la partícula I en el sistema inercial, de la partícula I en el sistema centro de masa, y aparece la velocidad del centro de masa. Entonces, esto lo sustituimos aquí, en RI punto y RI punto. Entonces queda un medio de la suma sobre I de este, aquí a lo mejor iría otro paréntesis, pero se entiende. Se sustituye esto acá. Se hacen operaciones, se hace esta multiplicación, producto punto es distributivo, y fíjense, en el primer término, cuando se multiplique RC punto por RC punto, ese lo pueden factorizar de esta suma. Y les quedaría, pero RC punto, punto RC punto, es RC punto al cuadrado en nuestra notación. Y les quedaría la suma sobre I de MI, que es la masa total. Entonces, cuando hacen esta multiplicación, les queda este término. Cuando multipliquen el ρi punto por el ρi punto, les queda este tercer término de manera semejante. Si me ponen un medio, les queda este. Y los términos cruzados sería RC punto por ρi punto y luego ρi punto por RC punto, que es lo mismo porque el producto punto conmuta. Entonces es dos veces. Con el 1 medio se va el 2 y me queda nada más este.
Aquí ya se factorizó el RC punto, que el RC punto punto esta suma. Pero esta suma es cero. Fíjense, es la suma de las cantidades de movimiento de las partículas, pero medidos desde el centro de masa. Eso es cero. Dice aquí el segundo término de la ecuación anterior es cero por definición de centro de masa. También lo agregué por acá. Aquí está aprobado. Vean, tomo la definición de centro de masa, que está acá escrito. Suma sobre I de MI RI, sobre la suma sobre I de MI. Entonces esto va a ser igual, esto lo denoto con N mayúscula, ya está. Entonces me queda 1 sobre M, suma sobre I de MI. Y en lugar de poner RI, pongo RC más ROI. Hago esta multiplicación. El RC lo factorizo en esta primera multiplicación. Y la suma sobre I de MI es M. Entre M, pues nada más me queda RC. Más 1 entre M por la suma sobre I de MI por ROI, que aparece aquí. Pero vean aquí, RC igual a RC más esto. Necesariamente esto vale 0. Entonces, como M es diferente de 0, porque 0 es lo de arriba, suma sobre I de MI ROI es igual a 0. Si esto lo derivan respecto al tiempo, es ponerle un puntito aquí, y eso vale 0. Y si le ponen otro puntito, pues también vale 0. Entonces, como eso se hace 0, entonces esto vale 0. Y nada más me quedan este término y este. Entonces, vean, la energía cinética se ha dividido, se ha expresado mediante dos términos. La energía cinética de una partícula entre comillas, que tiene la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la energía cinética del sistema de partículas, pero las velocidades están medidas desde el centro de masa. Eso lo voy a utilizar en colisiones y en cuerpo rígido. Ya no lo voy a probar porque además es muy fácil. Ya voy a tomar el resultado. Se deben de acordar. ¿Sí? La energía cinética de un sistema de partículas es la suma de las energías cinéticas del sistema. Pero también se puede expresar como la energía cinética de un cuerpo, entre comillas, porque el cuerpo es la masa total del sistema, por la aceleración, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la energía cinética del sistema, pero con respecto al centro de masa. Este es otro resultado importante, muy importante. Entonces ya eso está aquí escrito. ¿Y alguna pregunta? Sí, profesor. Y en el caso de que el sistema perdiera masa, el análisis tendría que ser distinto, como no se hizo para relacionar la fuerza con la aceleración. No, pero si tienes si pierdes masa, pues estás hablando de un sistema y de otro que se fue, ¿no? La energía cinética, déjame pensar. Entonces ahí habría que considerar otro análisis, ¿no, profesor? Adaptando el centro de masa como quedó después de esa pérdida. Sí, déjeme ver, entender bien tu pregunta. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa con la energía cinética si tienes un sistema que pierda masa? Sí. Sí, algo así. La energía cinética que teníamos al principio, digamos, era un medio de la masa del sistema por su velocidad al cuadrado.
y después de que se separaron, no, yo creo que no, porque habría que ver qué es lo que está ocasionando la pérdida de masa en este caso. Eso tiene que ver más bien con el tema que sigue ahorita, con esto. Déjame ver el siguiente tema y a lo mejor ahí se responde a tu duda. Sí. Y precisamente se los voy a preguntar. ¿Se acuerdan del teorema del trabajo y la energía? O también llamado el teorema de variación de la energía cinética para una partícula. ¿Quién me lo dice? ¿Qué dice el teorema de variación de la energía cinética para una partícula? ¿No se acuerdan? Que el trabajo total efectuado sobre la partícula era igual a la variación de la energía cinética. Ese mero. Es el trabajo total que actúa sobre la partícula, de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Muy bien. Ese resultado es válido para un sistema de partículas. O sea, la pregunta sería, ¿también se cumple que el trabajo total hecho sobre el sistema de partículas va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento total del sistema? ¿Se cumple eso? Pues si consideramos como el centro de masa, que es el que se está desplazando, bueno, a mí me da la impresión de que sí. Donde la fuerza es de todas las fuerzas o nada más las externas. ¿Cómo? Sí, porque para una partícula no hay fuerzas internas, ¿no? Porque nada más es una partícula. Y ahí el trabajo es el trabajo hecho por todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, que necesariamente son externas, ¿no? En el caso de un sistema de partículas, ¿el trabajo hecho por las fuerzas internas será cero? Pregunta. Sí, profesor. ¿Quién me contestó? Yo, profe. Pero es que no los veo. Su nombre, por favor. Ignacio. Ignacio. Dime. Sí, el trabajo interno de las partículas sí sería cero, Sí. porque el trabajo por las fuerzas internas Sí. se anularían unas con otras. Sí, muy bien. Se anulan, sí, eso hay que probarlo. Entonces, lo que vamos a probar primero, lo que acaba de decir Ignacio, que el trabajo hecho por las fuerzas internas se hace cero. Pero eso se valdrá para cualquier sistema de partículas. ¿Tendría que haber una cierta simetría para que eso se cumpliera? No, bueno, depende a qué le llame simetría. Pero hay otro requisito más sencillo de decir, pues. ¿No se acuerdan? Que las fuerzas sean conservativas. Solamente se va a cumplir si el sistema es rígido. Y eso pues más o menos se intuye, porque si las fuerzas internas hacen trabajo, quiere decir que necesariamente tendría que haber movimiento relativo entre ellas, y es necesario que sea rígido el sistema. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar precisamente que el teorema de variación de la energía cinética vale solamente para cuerpos rígidos. ¿Sí? Es la primera parte.
Vamos a ver que algo que afirmaron aquí sus compañeros es cierto, pero solamente cuando es rígido el sistema. Bueno, el trabajo sobre una partícula hecha por una fuerza, recuerden, en ir de un tiempo 1 a un tiempo 2 es FI.DRI. El trabajo total pues va a ser la suma de los trabajos individuales, donde la FI es la fuerza total que actúa sobre la partícula I, la total. En un sistema de partículas es las externas y las internas. Esta FI es la de la segunda ley de Newton, y aquí está para una partícula. Y ahora lo hago sumo todos los trabajos y eso le llamo doble. Vamos a trabajar esta partecita. Vamos a trabajar primero el integrando que está aquí, la FI. Ya que estoy en un sistema de partículas, pues entonces ahí juegan un papel importante las fuerzas externas y las internas, que ahora las denoto de esta manera para diferenciarlo de la FI. Recuerden que la FI en una parte dije que ya nada más eran las externas. Aquí regresamos a la otra notación y la FI aquí son todas. Y las externas les pongo aquí este superíndice E. Y esta es la fuerza que siente la partícula I debido a todas las externas que le estén ejerciendo. Y luego pongo las fuerzas que siente la partícula I debido a sus hermanas. F y J, pues yo no está ahí, y las sumo todas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la FI total que actúa sobre la partícula I. Y eso va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de la masa o la aceleración de la partícula I. Y esto es válido para cada una de las partículas del sistema. O sea, la I va a ir desde 1 hasta N. ¿De acuerdo? Esta suma que está aquí es la fuerza total interna, ¿no? Sobre la partícula MI, es lo que dije aquí antes. Y FI externa es la fuerza total externa sobre la partícula MI. Entonces ya tengo esta relación. En el trabajo, pues vean que tengo que multiplicar esa fuerza por DRI. Entonces lo voy a hacer y después ya integro. Entonces multiplicamos, pero primero, antes de multiplicar por DRI, voy a multiplicar por la velocidad. Si se acuerdan, para una partícula es lo que hacíamos, ¿no? Que hasta decíamos, ¿por qué es que es el producto escalar por la velocidad? Pues porque se anula la componente normal al movimiento y nada más contribuye la componente paralela al movimiento, que en este caso es el vector velocidad. Entonces toman acá, multiplican escalarmente por el vector velocidad, acá está del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, acá. FI por RI punto, mismo por RI punto, y del lado derecho, RI punto está derivado. ¿Claro? El lado derecho, este lado derecho se ve fácil, que se puede escribir como la derivada respecto al tiempo de un medio de m RI punto al cuadrado. Recuerden que RI punto al cuadrado es RI punto RI punto. Se hacen esta derivada y como conmuta el producto punto les da lo de arriba. Queda un doble y con este 2 se cancela. Entonces esto es inmediato. De aquí para acá se puede poner. ¿Por qué se pone así? Porque ven que aquí ya apareció la energía cinética de la partícula I. El lado izquierdo en esta parte es el mismo, no se cambia. ¿Sí? Bueno, ahora, ya que tengo esto, voy a integrar, voy a sumar sobre todas las partículas, voy a integrar de 1 a 2, de un tiempo 1 a un tiempo 2, que es cuando está actuando la fuerza, y voy a sumar sobre todas las partículas. Como la suma de las integrales es lo mismo que la integral de la suma, en unos términos lo voy a usar de esta forma, voy a poner la suma sobre I y después la integral, y en este otro término voy a poner la integral y luego pongo la suma. Aquí voy a poner la integral primero y luego tomo la suma, porque se puede hacer. Entonces, para el primer término me va a quedar la integral de esto que está acá,
por dt. Me quedaría RI punto por dt. Pero RI punto es la derivada de RI punto respecto al tiempo, por dt es la diferencial de RI. Entonces me queda esto. Integro y sumo. El siguiente, igualito se hace. Ahora pongo la integral primero, la suma sobre I y suma sobre J. ¿Bien? Está acá. La FIJ punto y otra vez la RI punto, al poner dt, eso va a ser DRI, queda así. Y lado derecho, ya lo hice, ese queda más simple, la suma sobre I de la integral de 1 a 2 de la derivada por dt. Vean que aquí ya rápidamente del lado derecho va a ser la diferencial de esta cantidad, la integral de la diferencial pues va a ser esa cantidad y eso me va a dar la energía cinética evaluada en el punto 2 menos la. Eso ahorita lo vemos. El lado izquierdo es el que nos va a interesar. Fíjense que el primer término de esta expresión es el trabajo hecho por las fuerzas externas sobre el sistema. ¿Sí? FI externa punto DRI es el trabajo sobre las externas sobre la partícula I. Al sumar sobre todas las partículas es el trabajo total externo. El de en medio es el trabajo total interno. ¿Sí? FIJ es la fuerza que la partícula J le ejerce a la I. Y luego suman todas las interacciones. La de J igual a 1 hasta N. Y luego las de todas las partículas. Entonces, este es el trabajo total interno. El lado derecho ese va a ser la delta T. Este es el que decíamos que se va a hacer cero, que vamos a probar que es cero. Bueno, vamos a probar en qué casos es cero. Entonces tomo el integrando, pongo aquí, integrando, acá. ¿Sí? ¿Cómo son estos términos? Vean que esta doble suma es que primero van a variar, fijan una J y varían la I, o fijan la I y varían la J, toman otra I y varían la J. Son términos de esta forma. Pero ahora todos estos términos los voy a asociar de una manera especial. ¿Cómo? Si me encuentro a la partícula I y le está ejerciendo la partícula J la fuerza, que es la FIJ, bueno, junto a ella voy a poner la que la J le está la que I le está ejerciendo a la J. Tomo con la que está interactuando, con la que interactuó. Aquí la I la siente la J. Ah, bueno, pues ahora tomo la J que siente la I y la pongo acá. ¿Sí me entienden? O sea, en toda esta suma los ordeno por pares en donde pongo juntos las fuerzas que se sienten una respecto a la otra. O sea, de tercera ley de Newton. ¿Sí? Y aquí aplico precisamente la tercera ley de Newton. Factorizo. La FJI es menos FIJ, ¿no? Menos FIJ. Entonces factorizo la FIJ y me quedaría DRI menos DRJ. Pero la diferencial de DRI menos DRJ es lo mismo que la diferencial de RI menos RJ. Pero ¿quién es RI menos RJ? Pues RIJ, el vector posición relativa de la partícula I respecto a la partícula J. Entonces me queda esto. ¿Sí? Esta expresión aquí de sumas que aparecen acá, que ya va a ser la mitad de lo que teníamos antes, la mitad de términos, se acostumbra, es notación nada más. Se denota con una suma I menor que J de esta expresión para no repetir los términos, ya que están considerados por pares. Entonces tengo esta relación. Eso es lo que está acá. Ahora la pregunta, ¿cuándo esto es cero? ¿Sí lo ven? Porque ahorita vamos a probar que esto es cero. Por aquí ustedes pueden darse cuenta que cuando se anula estos términos del lado izquierdo, lo podrán ver para un cuerpo rígido, o ya lo han visto. Profesor. Te escucho.
No sería cuando la fuerza que le ejerce la partícula J a la partícula I no tiene componente en la dirección del vector RI. No exactamente. Dejen ponerles otro dibujito que hice porque me previne más o menos para eso. Ahí. Miren, imagínense, aquí tienen la partícula I de masa MI. Acá está. Y aquí tienen la MJ. ¿Sí? La RIJ es el vector que va de la partícula J a la I. En otras palabras, es la posición de la partícula I vista desde J, ¿no? Acá. Supongamos que eso lo denoto con esta, es la RIJ, a un tiempo t. Ahora supongan que a un tiempo t más delta t, ya cambió esa posición, la posición de la partícula MI se fue a este puntito. Y entonces dibujo este vector, esta flecha. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy haciendo ahí en el apunte es, por otro lado, al vector de posición del cambio de posición de la partícula I respecto a la J, pues le llamo más bien le llamo RIJ. ¿Sí? DRIJ, perdón, DRIJ. Es el cambio de posición, es este menos este. Me da este vector. ¿Están de acuerdo? Aquí se dibuja así, pero se supone que esto debe de ser pequeñito. Va a ser un delta t, debe ser pequeño. Entonces, vean, en la expresión que tenemos, estamos multiplicando la FIJ por DRI. Y eso va a ser igual, ya aquí cuando se juntan las fuerzas de acción y reacción, va a ser igual a FIJ por DRIJ. Y lo que tengo acá es precisamente DRIJ. Pero ¿hacia dónde va FIJ? Pues FIJ, que es la fuerza que siente la partícula I debido a la J. Y estoy suponiendo que es central, o sea que va en la dirección de la línea que une las dos partículas, que viene para acá, como está indicado ahí en rojo. Ese es FIJ. ¿De acuerdo? Si ustedes consideran que este intervalo de tiempo es pequeño, entonces imagínense lo que ya, que esta flecha está aquí abajito, está aquí abajo, o sea que este ángulo es muy pequeñito, que está acá. Entonces, ¿en qué casos el vector FIJ va a ser perpendicular al DRIJ? O sea, cuando este vector y este van a ser perpendiculares, suponiendo que este tiempo sea muy pequeño y que esté casi aquí, casi colineal. ¿Qué se necesita para que eso pase? ¿Qué se necesita para que, ahí está dibujado, para que DRIJ sea perpendicular a FIJ? Cuando este vector va a ser tangente a este otro vector. ¿Cuando delta t tiende a 0? No, sí, pues, o sea, delta t va a ser pequeñito, sí, cuando delta t tiende a 0. Y geométricamente, ¿qué va a pasar con los vectores de posición a este tiempo y al tiempo t más delta t? Pues serían Esos iguales. dos vectores tendrían que ser más o menos iguales. Sí, de magnitud igual, ¿no? Y para que eso pase, para que se mantenga constante esta distancia, ¿qué debe de pasar entre MI y MJ? Para todo tiempo. Se tienen que mantener fijos entre sí. Constante, y eso solamente pasa para un cuerpo rígido.
solamente, si ustedes están en un cuerpo rígido o sistema rígido de partículas, pero fijo, si ustedes se colocan en una de las partículas, esa partícula va a ver a todas sus hermanas que se mueven en círculos alrededor de él. Y así para todas las partículas. Si es que el sistema es rígido. Solamente en ese caso. ¿Sí se lo imaginan? Sí, o sea, se refiere a que MJ y MI, o sea, se van a mover, pero siempre van a mantener como que esa misma distancia. Sí, porque es rígido. Un cuerpo rígido es aquel sistema en el cual las distancias entre las partículas que lo conforman guardan siempre las distancias constantes. Imagínense cualquier cuerpo rígido. Imagínense, a ver, voy a poner cómo se le hace. Es aquí donde me equivoco para que me vean. Aquí no veo. Si le pongo aquí, creo que me salgo. Pues no sé. Dejar de presentar, pero no sé dónde se le da. Detener la presentación. Sí, ¿verdad? Ahí es ahí. Sí. Y ahí me ven, ¿verdad? No, todavía no. Espérenme. Todavía no. Ya, ahí sí, ¿no? Sí. Ahí ya. Se ve, profe. Cualquier cuerpo rígido, que este lápiz, ¿sí? Consideren los extremos del lápiz. Los extremos. No importa cómo se mueva esto, no importa cómo se mueva, si ustedes se colocan en uno de los extremos del lápiz, ahí van montados, ustedes van a ver el otro extremo, siempre donde sea, como se esté moviendo esto, lo van a ver que se está moviendo en un círculo con respecto a ustedes, porque esta distancia permanece fija, no importa cómo se mueva. Si están colocados en uno de los extremos, necesariamente el otro extremo, con respecto a ustedes, se debe de estar moviendo en un círculo con centro en ustedes, ¿o no? Sí, profe. Bien, pues convénzase. Entonces me regreso. Entonces, bueno, entonces DRIJ va a ser perpendicular a FIJ solamente si el cuerpo es rígido. ¿Sí? Solamente si el cuerpo es rígido. Y entonces solamente en ese caso, este producto escalar se anula, porque FIJ y DRIJ son perpendiculares. El coseno de 90 grados es 0, ¿no? Entonces cancela. Entonces se cancela este término y entonces resulta que el trabajo total hecho por las fuerzas externas es igual a esta cantidad. Y esta cantidad es, vean que el integrando es la diferencial de la energía cinética, ¿no? Y al integrar, pues me quedaría la energía cinética al tiempo 2, la energía cinética al tiempo 1 y la suma de todas, ¿no? Eso ya debe de venir aquí abajo, acá está. Vean que se obtiene una expresión pues muy parecida a la que tenemos por una partícula, nada más que ahora las únicas fuerzas que van son las externas y es la suma de todas las fuerzas. Pero esto se cumple solamente si el cuerpo es rígido, solamente si es rígido.
acuerdo? Si no es rígido, pues bueno, entonces tienen que calcular esto, pues ahí sí ya está complicado, porque aquí les tienen que decir cómo es la fuerza que hay entre las partículas, si son resortes o lo que sea. Eso se hace, pero eso no nos interesa por el momento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo eso ahí viene escrito, ¿eh? En los apuntes. Profesor, yo nada más le quería comentar algo acerca de esta última ecuación que vimos, la de los diferenciales de R y J. ¿Está? Sí. Bueno, yo lo veía más como que el diferencial de, bueno, R y J es las variaciones entre las distancias entre las dos partículas. Entonces, al ser esta distancia constante, no hay cambio, es decir, la diferencial es cero. Y entonces se tendrían muchos productos puntos de las F y J punto cero. Y ya el resultado de eso también es cero. Todos los No, sumandos serían cero. no, pero esto no puede ser cero. Esto no puede ser cero. Si no, pues no habría movimiento. Estaría fijo. Bueno, No, esto no es cero. Esto es diferente de cero. Si no, pues no habría movimiento. Vean, aquí no dibujé, pero aquí se supone que por allá, no sé por dónde, está el origen inercial. De tal forma que MJ pues tiene su vector de posición RJ. Y la I tiene su vector de posición RI. Y lo que estoy aquí dibujando es la posición de la I con respecto a la J. Pero el sistema se está moviendo. Aquí nada más estoy tomando dos elementos del sistema. Esto está en movimiento. Pero aquí, como siempre se hace, considero un tiempo t arbitrario. Entonces, teniendo un tiempo t arbitrario, ahí está la situación, t arbitrario. Esto se pone así de grande pues para que se visualice, pero se supone que voy a considerar diferenciales de tiempo pequeños, que este delta t es muy pequeñito para que vea yo mi análisis. Entonces aquí le pongo una lupa y lo agrando, y ahí está. ¿Sí? Ahora me fijo, voy a ver el movimiento de la partícula I, pero visto desde la partícula J. Desde ahí. Ambas son miembros del sistema de partículas. ¿De acuerdo? Y ahora considero que el sistema se movió un poquito de un delta T. Entonces, ¿qué pasó? Ah, pues yo que estoy en el J, veo que el RI cambió de aquí para acá. De aquí para acá. ¿Sí? Ahí cambió. Bueno. Y yo lo que quiero calcular es esa variación de la posición, que es esta cuerda que está aquí, este vector, y que le llamo DRIJ, y lo voy a multiplicar por la fuerza FIJ que está acá, pero considerando esto pequeño. Si lo considero pequeño, esta cuerda, al hacer pequeño, se va a convertir en la tangente, ¿no? Cada vez va a estar más cerca de ser la línea tangente. Entonces, cuando delta t tiende a 0, va a ser aquí pequeñito. Pero lo que va a pasar no es que se anule, sino que se va a hacer perpendicular a F y J. Y entonces ese producto punto se anula. Vean, cuando multiplican escalarmente estos dos vectores, así como está ahí en este dibujo, pues no es cero, porque el coseno de este ángulo pues, tiene un cierto valor. Pero sabemos que entre más cortito sea este tiempo, este vector se va a ir enderezando más, o sea, se va a ir poniendo más cerca, se va a acercar más a 90 grados. ¿Cuándo se va a hacer cero? Perdón, ¿cuándo se va a hacer 90 grados? Pues cuando esto esté aquí bien, muy cercano a este tiempo, pero eso solamente sucede si el cuerpo, si esto es un círculo para que sea tangente, pero es círculo, pues necesariamente tiene que tener la misma longitud de MJ, MI, independientemente del tiempo que tome. Y eso solamente sucede para un cuerpo rígido, en donde las distancias entre las partículas no cambian durante el movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora
ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar la restricción de que sea rígido. Entonces, ojo aquí. Ahora consideremos el sistema en general, no necesariamente rígido. O sea, ya quito esa restricción. Pero supongamos que las fuerzas externas sobre la partícula I y las fuerzas internas sobre la partícula I son conservativas. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Pues, caray, si todas las fuerzas que están interviniendo, las externas y las internas, son conservativas, pues lo que va a pasar es que se va a conservar la energía mecánica, ¿no? Pero hay que probarlo. Pero ya intuitivamente lo vemos que, pues, si todas las fuerzas que actúan son conservativas, pues se va a... Y aunque el sistema no sea rígido, imaginen un sistema de partículas que están interactuando, por ejemplo, como resortitos que obedecen la ley de Hooke. Si esos resortitos obedecen la ley de Hooke, son conservativos porque existe una función energía potencial. Y entonces se va a conservar la energía. Hay que probarlo aquí para el caso general. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer. Entonces quito la restricción de que sea rígido. Si ya no es rígido, necesariamente. Si es rígido, pues con más ganas, pero la voy a quitar. Entonces, como son conservativas, voy a usar esta notación que ya la he usado. Las fuerzas externas sobre la partícula I se pueden escribir como menos el gradiente de un potencial BI. Como es conservativo, supongo que existe un potencial BI, del cual se deriva la fuerza externa sobre la partícula I. El signo menos ya saben por qué. Y esta notación es conveniente porque recuerden que el operador gradiente se debe de calcular respecto a ciertas coordenadas. ¿Cuáles? Las coordenadas de posición de la partícula I que denoto con RI. Entonces aquí está. Y las internas, la FIJ, que es la fuerza que siente la partícula I debido a la J, también supongo que existe un potencial BIJ tal que su gradiente respecto a las coordenadas de RI, que es la que está sintiendo la fuerza, se obtienen de este gradiente. Pues ahí está eso. Y de manera similar, la FJI, o sea, la fuerza que siente la partícula J debido a la I, va a ser igual a menos la parcial de BJI con respecto a RJ. ¿De acuerdo? Entonces, supongo estas tres relaciones que están aquí es la suposición de que las fuerzas son conservativas, las externas y las internas. Se puso esta también porque voy a necesitar la FJI en algún momento, pero son las mismas fuerzas, pues, no nada más. Si aquí le llaman a la JI y la IJ, pues obtienen lo mismo. ¿Bien? Bueno. Veo qué pasa con el trabajo hecho por las fuerzas externas. Primero, este de aquí. Que yo tengo de mi expresión que tengo aquí arriba. Antes de esta. Esta completa, la 25. ¿Sí? Ahora voy aquí todavía no hago la aproximación de que fuera cuerpo rígido. Ahora voy a suponer que la FI externa es derivable de un potencial. Primero. Y después voy a ver la FIJ y vamos a ver qué pasa. Entonces, primero las externas, acá está. Entonces, en lugar de poner FI externa, pongo el gradiente con un signo menos. Menos la parcial de BI respecto a RI punto DR. Pongo ahí. Entonces, esto se hace rápido porque el integrando que está aquí es la diferencial de BI, ¿no? Gradiente punto DRI es dBi. Y la integral de 1 a 2 de dBi, pues le llamo BI evaluado de 1 a 2. Y me queda menos la suma sobre I de BI evaluado de 1 a 2. Quedó fácil. Yo obtuve que el trabajo hecho por las fuerzas externas sobre el sistema lo puedo escribir como menos la suma de una función potencial que varía de 1 a 2. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el otro término.
con las internas. Ese, hay un detallito que hay que arreglar. Pues como dice aquí, ahora vemos el potencial de interacción entre I y J. Este potencial es solo función de la distancia entre las dos partículas, entre I y J. Entonces, como depende ese potencial nada más de la distancia que hay entre las partículas, entonces B y J va a ser igual que BJI. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese potencial nada más depende de la separación de las partículas. Este potencial BIJ corresponde a la fuerza que siente la partícula I, y la BJI es el potencial que siente la partícula J. Pero estos potenciales son iguales porque ese potencial de interacción solamente depende de la distancia entre las partículas. Esto se cumple. ¿Sí? Ahora, por otro lado, tanto el potencial BIJ como el BJI, que son iguales además, dependen de las tres coordenadas de la partícula I y de las tres coordenadas de la partícula J. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el potencial BIJ depende de 6 coordenadas, las 3 de I y las 3 de J. Si calculamos un diferencial de esa función de 6 componentes, de 6 variables, pues así se calcula su diferencial, ¿no? La diferencial de esta función va a ser igual al gradiente respecto primero a las RIs por DRI, pero tengo que tomar las otras 3, más la parcial de BIJ respecto a RJ por DRJ. ¿Está claro eso? Eso en los libros luego no lo hace muy claro, ¿eh? Lo hacen, se brincan un montón de... Yo cuando lo veía no entendía por qué caramba se hacían las cosas. ¿Está claro eso? Ahora vean, este término, el segundo término, está medio raro. ¿En qué consiste su rareza? Bueno, primero vemos el primero. Fíjense, en este término, se está calculando el gradiente de la función BIJ con respecto a las coordenadas de la partícula I. Y la BIJ es el potencial de la fuerza que siente la partícula I, por el orden aquí que convenimos en que así era, ¿no? Quien está sintiendo aquí la fuerza es la partícula I, debido a la J. ¿Sí? Entonces, pero aquí está medio raro, porque aquí el potencial que está aquí arriba es el potencial de la fuerza que siente la partícula I, pero se está calculando el gradiente con respecto a las coordenadas de la partícula J. Como que no está bien, ¿no? Pero eso lo podemos arreglar por lo anterior. Vean, tomo este término, el BIJ respecto a RJ, aquí abajo, y ahora, como acabo de ver antes que el BIJ es lo mismo que BJI, pues entonces pongo BJI en lugar de BIJ. Y aquí ya arreglé las cosas, porque aquí estoy tomando el gradiente de esta función de la fuerza que siente la partícula J y ya lo estoy derivando respecto a las coordenadas de la partícula J. Y esto yo sé que es menos FJI, ¿sí? Estando el término así como está aquí en la izquierda, no podría yo decir directamente que eso iba a ser igual a menos FJI. Pero como puedo cambiar el BIJ por BJI, porque son iguales, entonces sí, ya se puede. Y por otro lado, además sé que esta menos FJI es FIJ por tercera ley de Newton. Entonces, este término que aparece acá, la parcial de BIJ respecto a RJ, lo puedo poner como FIJ. ¿Sí? Y entonces me queda
Ya sustituyendo los gradientes, me queda de esta manera, que la diferencial de B y J lo puedo poner como F y J, que aquí no había ningún problema, más, aquí va a quedar más, F y J punto DRJ. Ahora de aquí le pongo un signo menos, factorizo el F y J y me quedaría DRI menos DRJ, pero eso lo he estado llamando DRIJ. La RI menos RJ es RIJ y la diferencial de una suma es la diferencial de la suma total. Ya me queda esto. Pues entonces ya estuvo, ¿no? Porque entonces esta expresión que tengo aquí, que era la parte del trabajo hecho por las fuerzas internas, lo puedo escribir como la integra, esto que acabo de probar, será la diferencial de B y J. Y aquí esto ya lo puedo integrar, y me queda B y J, 1 a 2. Teorema fundamental del cálculo, ¿no? De los más bonitos, creo yo. Se cancela la integral con la diferencial. Una suma, un área, con una derivada, con una pendiente. Ahí está. Y ya terminé, porque vean, este es el trabajo hecho por las fuerzas internas. Y ahí arriba calculamos el trabajo hecho por las fuerzas externas. Este es de aquí. Y todo eso estaba sumado aquí arriba. Aquí tengo las externas, las internas. Ahora ya obtuve que era igual. Ya obtuve que eso lo podría yo escribir. Lo puedo escribir como esto que está acá, más esto. Este lo paso de aquel lado. Ya está ya. Defino un potencial B que sea la suma de los potenciales de las fuerzas externas más la suma de los potenciales correspondientes a las fuerzas internas. El lado izquierdo de la expresión que teníamos al principio es el trabajo, y eso va a ser igual a menos B, evaluado entre 1 y 2. Aquí falta entre 1 y 2. Sería B1 menos B2. Ya que tengo eso, el lado derecho de esta ecuación, ya habíamos dicho que es delta T, ¿no? Porque aquí es lo mismo que la diferencial de lo que está entre paréntesis. La suma la pueden poner allá adentro. A eso le llaman la T total, como le llamamos antes. Y aquí me queda la delta T, o sea, T2 menos T1. Y ya. Lo que intuíamos, pues efectivamente está demostrado. Que B1 menos B2 va a ser igual a T2 menos T1. Lo ponen todos asociando al tiempo 1, T1 más B1, igual a T2 más B2. Y eso necesariamente tiene que ser una constante, que es el teorema de conservación de la energía mecánica, que era lo que se intuía, ¿no? Pero está probado. Y ya. Ya terminamos esa parte. ¿Cómo andamos? ¿Alguna pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta con la parte de la sumatoria, profe. ¿Qué significa que en la sumatoria sea I menor a J? Esa parte no la entendí. Es simplemente notación. Esa surgió acá. Ajá. Es notación. Mira, lo que pasa es que aquí, es en esta parte donde se introdujo. Aquí esta suma que está aquí escrita, que es una doble suma, pero lo que pasa es que está la doble. A veces se pone nada más una suma y se pone I, J, ¿no? Que están variando las dos. Para que se convenzan de esto, yo les sugiero que consideren, por ejemplo, 3 partículas y escriban esto así extendido para que vean qué es lo que se está haciendo. Ya que lo entiendan así con poquitas partículas, esto se vuelve simple. Aquí, esto que está aquí del lado izquierdo significa
que, por ejemplo, tomes la I igual a 1, ¿sí? Como lo hicimos por allá antes. Y luego varíes la J. No desde 1 porque se va a hacer 0, sino de 2 en adelante. Y ahí te va a dar todos los términos que tienen como primer índice el 1, el 1, 2, el 1, 3, 1, 4, hasta el 1n. ¿Sí? Luego tomas el 2, la partícula 2, y lo varías. El 2, 1, el 2, 2 no va, el 2, 3, 2, 4, 2, 5, hasta 2n. Y luego tomas el 3 y lo mismo. 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, hasta 3n. Y hasta que te acabes todos, hasta el n. El n1, el n2, el n3, hasta nn, pero ese es 0. Todo eso es lo que está indicado aquí. Todo eso, toda esa listota así grande. Por eso digo que si lo hacen con 3 partículas, pues ahí se convencerán. En este paso, lo que está indicado aquí es que de todas esas sumas que aparecían acá, a ver si me ayuda esta parte que puse por acá. A lo mejor esta expresión me ayuda. Las sumas esas que están indicadas son de este estilo, igualitas, acá están. Es esto, luego esto, luego esto, luego esto. ¿Están de acuerdo? Esa suma, a ver, la pongo otra vez. Esta suma es esto que está indicado acá. Olvídense ahorita del 0. Es todo esto. Toman I igual a 1 y con todas las demás. Luego I igual a 2 y con todas las demás, etcétera. Aquí están todas. Vean que cuando los ceros corresponden a cuando F es 1, 1, pues no, la partícula 1 no siente fuerza debido a ella misma. La partícula 2 no siente fuerza debido a ella misma. Ni la 3, ni la n. ¿Sí? Bueno, ahora, de toda esta suma largota que tengo, lo que voy a hacer es juntar la F12 con la F21, la F13 con la F31. Las pongo juntitas. La F23 con la 32. La F1N con la FN1. La F3N que aparece aquí con la FN3. ¿Sí se fijan cuáles estoy juntando? Estoy juntando, por ejemplo, aquí, la F12 es la fuerza que siente la partícula 1 debido a la 2. Ah, bueno, pues ahora me fijo en la 2, que siente la 1, ¿sí? Que son de tercera ley de Newton. Y entonces, si los junto, toda esta suma va a quedar englobada nada más en la mitad de términos, porque voy a poner F12 más F21, F13 más F31, F1N más FN1, F23 con F32, ¿cuál otro aparece aquí? FN3 con F3N. Eso es lo que está indicado aquí. La FIJ y la FJI los junté, pero como, ¿sí me entienden? Pero como aquí esté multiplicado por su correspondiente DRI, pues entonces lo pongo por punto DRI, por punto DRJ. O sea, lo que hice aquí fue juntar todos estos sumandos que están acá, pero los ordeno de tal manera que ponga yo juntos el FIJ y el FJI. Y esta suma que aparece aquí abajo significa, si ustedes lo dejan igual, I, J, digamos, que sería esto mismo, pues tendrían todos los términos que aparecen. Pero como yo aquí ya los junté, en esta expresión, en esta FIJ punto DRIJ, vean que ya es DRIJ, ya los junté. Entonces, pues no se vale que otra vez tanto la I como la J varían de 1 a n, sino que debo de tener cuidado que no se repitan los términos, porque ya los consideré. Es nada más notación.
Si ustedes quieren, pues olvídense de esta notación y nada más pónganle aquí, pónganle suma sobre i diferente de j, aunque sea diferente, pero es mejor ponerlo menor que j para que no se repitan los términos, porque ya se tomaron en cuenta. Es nada más notación, quien me haya preguntado. Ya se juntaron, pues, o sea, de que había un montón de términos, ya los junté por pares y por eso se usa esta notación. Bueno, ¿algo más? Hay algunas preguntas, se acabó el tiempo. Entonces, les voy a mandar el apunte completo al ratito y después vamos a ver colisiones, que es un tema muy sencillito, 2 partículas nada más, pero vamos a usar algunos de los resultados que hemos estado viendo aquí para el caso de n partículas. Esto se los mando. Ahora sí, pues atiendo a las preguntas. Como dije que decía aquí, le cierro. ¿Quién me preguntó? ¿Alfredo? ¿Quién? No. ¿Quién me preguntó? Sí, profe, uno de ellos fui yo. Sí, dime. En el problema 7. ¿7 de oscilaciones? Sí. Que no quieren. ¿Qué están viendo ahí? Están viendo en la parte manuscrita, ¿verdad? Sí, profe, se ve la parte manuscrita. Ahí aparece. En el 7, sí, dime, Alfredo. Sí, bueno, ya lo resolví, pero solo quería saber si es correcto el que haya usado, bueno, que haya supuesto que los ángulos son pequeños para aproximar el seno de teta a teta. Déjame ver. Sí, tienes que hacerlo para ángulos pequeños. Vale, está bien. Bueno, Sí, eso era todo. ¿cómo te queda la ecuación de Newton? Nada más para checarlo. Sí, me queda teta 2 puntos ¿Sí? más 2 por raíz de g entre L por teta punto ¿Sí? más g entre L por teta. Bueno, ya considerando ángulos pequeños. Sí, muy bien. Ya ese lo resuelves ahí ya con lo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ya Sí, lo hiciste. me Sí, basé en lo del apunte, bueno, en la parte de De que vimos, ¿no? oscilaciones amortiguadas. Ajá. Nada más que ahora la solución es nada más una raíz, ¿no? Sí, exacto. Pero ahí ya sabes ya saben pues cómo obtener la otra solución independiente, es multiplicando por el argumento, ¿no? La solución. La solución general la obtienen con
con la que obtuvieron nada más y le agregan el tiempo por esa misma solución. Y ya después aplican las condiciones iniciales. Sí. Bien, Alfredo. Vale, ¿Qué más muchas gracias. preguntas hay? Yo, porque igual era sobre ángulos pequeños. En ¿En el cuál? 4. ¿Quién eres? Jorge. ¿Jorge? Sí. Sí, dime. Sí, también debe ser con ángulos pequeños. Sí. Ese problema es el que es un poquito largo. Para aproximar el coseno de teta ocupo 1 menos teta cuadrado medios. Déjame ver cuál es la aproximación. En las ecuaciones que resultan, claro, el seno de teta aproximadamente igual a teta, pero te aparece un término teta punto cuadrado por teta, ¿no? ¿En cuál ecuación? En una de las ecuaciones de Newton. Ajá. Y ese lo desprecias. El teta Ok. punto cuadrado por teta igual a 0. Ok. Y de ahí, no sé si ya lo hiciste, si me dictas tus ecuaciones, te digo si coinciden con las mías. Es que tengo sin considerar ángulos pequeños todavía. Bueno, ok. ¿Lo hiciste en el sistema inercial o en el no inercial? En el inercial, ajá. Bien. Y también tengo una pregunta ahí, porque para la posición de la masa que cuelga, pues ¿Sí? yo digo que es la distancia del bloque, que la llamé X, más L seno de teta. Sí, bien. Y en la distancia Y es L coseno de teta. Si tomaste el eje Y positivo hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ajá. Muy bien. Pero ahí lo que tengo duda es, al considerar la aproximación del coseno, en una de las ecuaciones de Newton me aparece me aparece una tensión solita al aproximar el coseno. No, pero la aproximación hazla, pero hasta que tengas las ecuaciones, no antes. Ok. No antes. Sí, a todos les digo eso. Es algo que luego hacen y no siempre resulta. Las aproximaciones hasta que tengan las ecuaciones de Newton. Ahí las hacen, no antes. Ok. Y también les sugiero a todos que lo hagan en los dos sistemas de referencia para que hasta ciertos pasos es lo mismo, ya después pero lo repitan. Hasta que obtengan las ecuaciones de Newton ya aproximadas, que todavía no las tienen, pero si no las comparábamos, y ya de ahí pues el procedimiento es igual, pero sí sería ilustrativo para ustedes que lo resolvieran también en el sistema no inercial, o sea que colocaran su origen en el bloque de masa M mayúscula. Si ahí colocan su origen, entonces fíjense que ahí directamente pueden usar coordenadas polares para describir el movimiento del péndulo, ya que su pivote está fijo. Pero deben de tomar en cuenta que deben de introducir las fuerzas inerciales, las cuales son iguales a la masa del objeto, que aquí nada más son dos, ¿no? Son el bloque y el de abajo, que se obtiene multiplicando la masa de ellos por la aceleración del sistema, pero en sentido opuesto. En este caso, el péndulo de M minúscula va a sentir una fuerza a la izquierda igual a la masa por X dos puntos, que es la aceleración del bloque. El bloque también debe de sentir una fuerza hacia la izquierda, igual a su masa M por X dos puntos a la izquierda. Nada más que entonces el bloque de masa M mayúscula no va a sentir aceleración, ¿verdad? Porque ahí está el sistema de referencia.
Deben de convencerse. Les sugiero que lo hagan de las dos formas. Si hay alguna duda, lo vemos el miércoles, porque sí me gustaría que eso quedara claro. Pero inténtenlo ustedes en los dos sistemas de referencia. Y dejamos ese problema, lo dejamos como ejemplo para la siguiente clase. Pero inténtenlo ustedes. Si les sale, pues muy bien. Si se atoran, pues ya lo veremos el miércoles. ¿De acuerdo? Está bien. Muy bien, profesor. Sí, profe, está bien. Bien. Bueno, pues es todo. Nos vemos Profesor, el miércoles. Que estén bien. Hasta luego, profe. profesor, Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Profesor, ¿y es válida la aproximación de que el coseno del ángulo es más o menos 1? A veces hay que tomar el otro, el que sigue. Si con la primera aproximación no se obtiene, digamos, quedamos en el caso en el cual no interesa, pues hay que tomar el otro término. Pero eso hasta que tenga las ecuaciones, no antes. Hasta tener las ecuaciones. Sí. A propósito, Noé, ¿viste la nota que puse ahí? No se las puse a Sí, todos. es que yo también estoy consciente de que no tiene mínimo, y es que el mínimo se obtuvo antes con la primera derivada con respecto a x. Entonces ya ahí con esa primera derivada se conoce que el mínimo se ubica en donde x es igual a 0, y ya ahí vendría mi procedimiento. Una vez ya sabiendo dónde está el mínimo de la ecuación original. Pero no puedes hacer el desarrollo en Taylor con tu otra, con la U que pusiste, ¿no? Con la U igual a x cuarta. Porque no tiene mínimo. ¿Cómo haces ahí cómo trabajas el problema? Si no es una función que sea periódica. Por eso es preferible mejor trabajar con la x cuarta. Sí. Bueno, luego lo vemos. Bien. Bueno, Hasta luego, nos profe. vemos.